Dios les bendiga a todos. Estoy aquí sentadita en mi carro frente a Publix. Estaba escuchando un mensaje muy interesante, muy poderoso. Lo puse en mi Facebook para el que le interese verlo y escucharlo. Y esa palabra legalismo, esa palabra no es ni bíblica. Eso es inventado por el hombre, igual que las doctrinas de hombre. Pero me estuvo curioso. Yo digo, Señor, ¿sabe que yo quiero saber qué es el significado de la palabra legalismo? ¿Qué significa? Y mientras estaba buscando, ¿verdad? En el website, encontré este tema. ¿Qué es el legalismo en la Biblia? Definición y ejemplos. Definición y ejemplos. Definición de legalismo. El legalismo existe cuando las personas intentan asegurar la justicia a la vista de Dios con buenas obras. Los legalistas creen que pueden ganar o merecer la aprobación de Dios cumpliendo con los requisitos de la ley, dijo Thomas Schreiner. Al igual que el término Trinidad, la palabra legalismo no se utiliza en la Biblia, sino que describe los principios claramente esbozados en la Biblia. En el corazón del debate sobre el legalismo y la gracia está entender cómo somos salvos y cómo podemos tener la seguridad de nuestra esperanza celestial. Un legalista cree que sus buenas obras y obediencia a Dios afectan su salvación. Martín Lutero desencadenó la Reforma Protestante en el 1517 cuando sostuvo que los cristianos son salvos solo por la fe y la fe. Esto iba en contra de la comprensión católica de la salvación que reclama la salvación viene por medio de la fe y nuestra obediencia o nuestras buenas obras. ¿Cómo nos salvamos? Es la fe, sin buenas obras y antes de buenas obras, la que nos lleva al cielo. Venimos a Dios solo a través de la fe. Ejemplos de legalismo en la Biblia. En Lucas 18, 9 al 14, Jesús cuenta una historia sobre un fariseo y un recaudador de impuestos orando en un templo que ilustra tanto las faltas de un legalista como la actitud correcta de fe. El fariseo agradece audazmente a Dios que no es como otras personas, ladrones, malhechores, adúlteros, o incluso como este recaudador de impuestos, y llama la atención sobre su ayuno y diezmos. En marcado contraste, el recaudador de impuestos está a distancia, ni siquiera capaz de levantar la cabeza al cielo, golpearle el pecho y orar: Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús le dice a la multitud que al recaudador de impuestos, que suplicó misericordia por sus pecados, en lugar del fariseo que estaba orgulloso de sus logros espirituales, fue aquel que se fue a casa justificado ante Dios. Jesús contó esta historia a aquellos que estaban seguros de su propia justicia y despreciaban a todos los demás. Legalismo en la iglesia. Jesús daría la misma advertencia a los cristianos ahora, recordándonos que la salvación no se encuentra en nuestras acciones, buenas obras y obras, sino que se encuentra más bien en el perdón y la gracia de Dios. Romanos 3, 23 al 25 nos dice que mientras que todos han pecado y no han sido escasos de la gloria de Dios, todos son justificados libremente por su gracia a través de la redención que vino por Cristo. ¿Cómo estamos justificados? Dios presentó a Cristo como sacrificio de expiación, mediante el derramamiento de su sangre, para ser recibido por la fe. Romanos 3:25. Salvación solo por fe.
Nuestra salvación comienza y termina con la fe en el sacrificio expiatorio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque es por gracia que habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros mismos, es el don de Dios, no por obras, para que nadie pueda presumir. Así que nadie se salva por las obras, sino por la fe en Cristo. Esta es una buena noticia para todos. Gálatas 3, 10 al 11 nos recuerda, porque todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición, como está escrito, maldito es todo el que no continúa haciendo todo lo escrito en el libro de la ley. Es evidente que nadie que se base en la ley está justificado ante Dios, porque los justos vivirán por fe. ¿Cómo es el legalismo? Para ilustrar aún más cómo puede ser el legalismo, R.C. Sproul describe 3 formas de legalismo. Centrarse más en las leyes de Dios que en la relación con Dios. El legalismo se forma cuando uno se ocupa simplemente de mantener la ley de Dios como un fin en sí mismo. Sproul señala que el legalismo se divorcia de la obediencia del amor y la redención de Dios. El legalista se centra únicamente en obedecer las reglas desnudas, destruyendo el contexto más amplio del amor y la redención de Dios en el que dio su ley en primer lugar. Mantener las leyes externas sin un corazón verdaderamente sometido. Muy ligado al primero, Sproul dice que el legalismo obedece a los externos mientras el corazón está muy alejado de cualquier deseo de honrar a Dios, la intención de su ley o de su Cristo. El legalismo se divorcia de la obediencia de nuestra relación con Dios. Agregar reglas humanas a las leyes divinas y tratarlas como divinas. Lo que Sproul llama la forma más común y mortal del legalismo es cuando añadimos nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Jesús reprendió a los fariseos en este mismo punto diciendo, enseñas las tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. No tenemos derecho a acumular restricciones a las personas en las que no tiene restricciones declaradas. Obediencia a Dios, entre paréntesis, sin legalismo. A veces, el término legalista se aplica a los cristianos que honestamente tratan de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Significa la gracia que no debemos preocuparnos por nuestras acciones? Efesios, directamente después de decir que somos salvos, no por obras, para que nadie pueda presumir, continúa recordándonos, somos obra de Dios, creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. Efesios 2:10. Nuestras buenas obras nunca nos salvarán, pero la Escritura nos dice que Dios preparó buenas obras para que su pueblo las llevara a cabo. Obedecer a Dios en el amor. Millard Erickson va tan lejos a decir en teología cristiana que ignorar los mandamientos revelados de Dios en nombre de no ser legalista es un abuso de la libertad cristiana. Nos recuerda a Juan 14:15, donde Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo ordeno. Continúa. Por lo tanto, debemos procurar guiar nuestra vida por estos preceptos. Tal comportamiento no es legalismo. El legalismo es un seguimiento servil de la ley en la creencia de que uno gana mérito. La gracia se nos da libremente cuando tenemos fe en el sacrificio redentor de Cristo en nuestro nombre
y a medida que crecemos en nuestro amor por Cristo, le obedecemos. Obedecemos a Dios no para ganar nuestra salvación, sino debido a nuestra fe relacional en Cristo y nuestro amor por Él. La obediencia es cómo deben vivir los cristianos, no cómo se salvan. Como Lutero explica en Faith Alone, a Daily Devotional, concedemos que también debemos enseñar acerca de las buenas obras y el amor. Pero solo enseñamos esto en el momento y lugar adecuados, cuando la pregunta trata de cómo debemos vivir, no de cómo estamos justificados. Pero en contra de un punto de vista legalista de la salvación, Lutero argumenta, la pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo llegamos a ser justificados y recibimos la vida eterna? Respondemos con Pablo que somos declarados justos solo por medio de la fe en Cristo, no por nuestros propios esfuerzos. Aleluya. Qué interesante, ¿verdad que sí? Jehová Dios tenga misericordia de todos. Jehová Dios ilumine nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Jehová Dios nos dé sabiduría de lo alto. Aleluya, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Líbranos, Padre, de la gloria de toda doctrina de hombre. Líbranos tú, Jehová, en el nombre de Jesús. De todo falso profeta, líbranos tú, Padre Santo. Fortalece a tu pueblo, santifica a tu pueblo. Liberta a tu pueblo, Padre. De todo pecado, líbranos tú, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, guíanos, oriéntanos, disciplínanos. Espíritu Santo, tome el control ahora mismo de mi vida. Guíe mis pasos, mi hablar, mi caminar, mi vestir, para gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Oremos los unos por los otros y que la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén. Muchas bendiciones, buen día, buenas tardes, buen provecho, para adelante, para el cielo con Cristo y sin miedo, y que la paz de Cristo sea con todos. Amén, amén.